En este momento, siguiendo con la sesión de Cenozoico, tengo el agrado de presentar a don Patricio Zambrano, que su charla se titula Taxonomía y recolección tafonómica en los nautiloideos paleógenos de Sudamérica. Dejo con usted a Patricio Zambrano. Ahora sí. Ok. El trabajo es parte de la tesis doctoral, es un poco paralelo, quizás tangencial, secante, como sea, a la tesis doctoral que más que nada está enfatizada la sedimentología y gnología de los depósitos paleógenos de Sudamérica. Pero al encontrarnos con los nautiloides en terreno, obviamente dan ganas de hacer algo con ellos, y este trabajo se enmarca en esto. Esto ya lo expliqué en la charla, en la última charla recién, antes del almuerzo. Voy a pasarlo bastante rápido. Los depósitos están básicamente en todo el litoral chileno, en parte del litoral chileno de manera bien imparcial, pero como dije, se han reconocido mediante sondaje, etcétera, y una importante secuencia del paleógeno, tanto en el offshore como en algunos sectores en superficie. Bueno, estamos en el grupo LEU. El grupo estratigráfico del paleógeno ha sido caracterizado principalmente en la zona de la península de Arauco, donde se han hecho la mayoría de los estudios paleontológicos y las colecciones paleontológicas del paleógeno, gatilladas principalmente en un inicio por don Rodolfo Filippi y luego por don Juan Tavera, las cuales incluyen cierta fauna de nautiloideos. Las localidades en las que se recolectaron y se encontraron algunos nautiloideos, en el sector del Algarrobo, en Loanco, en el sector de la península de Arauco, el principal portador de nautiloideos, y en el sector de Porvenir, en Tierra del Fuego. El trabajo consistió en un muestreo paleontológico, acompañado con un estudio sedimentológico y estratigráfico de las secuencias fosilíferas, y la toma de algunos biomarcadores cronológicos y algunas dataciones radiométricas para correlacionar y poder datar estos depósitos portadores de nautiloideos. Por otra parte, se hizo una revisión de unas colecciones de nautiloideos de América Central y de Sudamérica. La que más énfasis tuvimos fue en la colección de Tavera, en la cual está de manera imparcial. Actualmente está en el Museo de Historia Natural. Lamentablemente no se encuentra todos los especímenes. Juan Tavera en este trabajo del 78 hizo incluyó varias nuevas especies a los nautiloideos paleógenos de Chile, pero muchos de los holotipos y los paratipos están perdidos. Por otra parte, de América Central se realizó la colección de Miller y Thompson de Venezuela, en la colección de Young del Eoceno y el Mioceno de Colombia y Venezuela, la colección de Smith y Young del Eoceno y Mioceno de Jamaica, y la colección de Gibson y Smith del Eoceno de Venezuela. Esta está en el Museo de Historia Natural de Basel, en Suiza. Y por otra parte también se revisó la colección de la campaña argentina-polaca en la formación de la meseta, en Isla Seymour, la cual se encuentra en el Museo de Paleobiología en Varsovia, en Polonia. Bueno, básicamente se encontraron 4 géneros, en los cuales el más abundante sería el género Aturia y mucho más raro sería el género Simomia, Euterfóceras y Ercoglossa. El género Simomia se encontró únicamente en los depósitos asociados en la península de Arauco. Es bastante raro, está asociado a 2 de las formaciones marinas, la formación Bocaleu y la formación Millongue. La formación Bocaleu está asociada a depósitos de offshore, fáciles de offshore, ambientes un poco más tranquilos, con ausencia de tempestita. Y en la formación Millongue se encontraron en depósitos de tempestita y también asociado a un nivel de ocurrencia en masa de nautiloideos que está principalmente compuesto por Ercoglossa. Hay un porcentaje menor, un 5%, 5-10% asociado a especímenes de Simomia y Aturia. La preservación de Simomia es bien pobre y esto contemplaría el primer registro de este género para el paleógeno en Chile. Simomia se caracteriza por tener el ejemplar que encontramos en una concha nautilocónica subglobular, subdiscoidal, con una sección de espira reniforme, con un borde ventral ampliamente redondeado y suavemente plano en los márgenes laterales. Los hombros umbilicos son bajos y bien redondeados. Fue asociado a Simomia felix de manera preliminar. La línea de sutura es bastante
típica, digamos, del género Cymomia, presenta una silla ventral amplia, bien abierta, que es continuada por un lóbulo lateral amplio, bien redondeado, y termina por una silla umbilical amplia pero mucho más corta. El sifúnculo se encuentra en la parte central, levemente desplazado hacia el borde ventral. Cymomia sp presenta un ancho de espira un poco más alto, por eso fue asignado solo como Cymomia sp, y son pocos ejemplares como para llegar a una determinación más clara de estos ejemplares. Eustrefósceras sp, fue encontrado solamente en depósitos de Tierra del Fuego. Presentan una concha nautilocónica sublobular, una sección de espira reniforme, redondeado tanto ventral como lateralmente, un sifúnculo central levemente desplazado también hacia la zona ventral y presenta parcialmente la cámara de habitación del organismo. La línea de sutura es bastante más sinuosa que los típicos de Eustrefósceras, por eso son asignados al subgénero de Sifósceras. Presentan una amplia y baja silla ventral que es continuada por un lóbulo lateral igual amplio y termina con una silla umbilical corta. Este género es bastante similar al género a la especie de Eustrefósceras magallánicos propuesta por Tavera 78 de la misma localidad, a diferencia, como vemos acá, que presenta el hombro umbilical es mucho más recto. Este ejemplar de estudio, este ejemplar por Tavera, y de la formación La Meseta, presentan una sección de espira mucho más plana en los bordes laterales. Sin embargo, dentro de la población que está en Isla Sermon, como se La Meseta, hay algunas variaciones que tienen que ver más que nada con la convergencia hacia la zona ventral de los márgenes laterales. Eso está todavía en proceso, las mediciones están tomadas, pero las estadísticas con respecto a esto todavía están en proceso. El género Aturia fue encontrado, el más común, se fue encontrado en todas las localidades en estudio. Están asociados a depósitos de offshore en la formación Bocaleu, en depósitos de tempestita en la formación Billongue, y como dije antes, en este depósito de ocurrencia en masa en un nivel muy restringido en la parte media alta de la formación Billongue. Tanto la preservación como la frecuencia de Aturia en el Paleógeno es mucho menor y mucho más pobre respectivamente en comparación con el material proveniente del Mioceno de las mismas localidades. Y además el material del Mioceno se encuentra en fases mucho más profundas, también algunos están asociados a flujos, digamos, de masa donde son incorporados estos fósiles, pero también se encuentran en secciones condensadas que permitirían decir de que el material, digamos, está más o menos in situ. Sin embargo, todavía hay algunas discusiones con respecto al ambiente del Mioceno. Pero al menos tan somero como lo es el Eoceno, no es así en el Mioceno, es más profundo. La morfología de Aturia presenta una concha nautilocónica, aplanada lateralmente, un pequeño umbilicus, presenta una línea de crecimiento bien sinuosa, con un sinus bastante profundo en la parte ventral, acompañado por una silla también bastante más profunda, un poco más abierta en los flancos. La cámara de habitación está semi-preservada en algunos ejemplares y la sección de espira es subtriangular, redondeada en la parte ventral y más plana pero convergente hacia la parte ventral en la parte lateral. La línea de sutura característica para el género Aturia en general presenta una silla ventral caracterizada, subdividida por pequeñas 3 sillas, una central y 2 laterales, que están divididas, están separadas por 2 pequeños lóbulos. Esta es continuada por un lóbulo lateral asimétrico, bien profundo, el cual es continuado hacia la parte lateral por una silla asimétrica, abierta, y la transición entre el lóbulo y la silla presenta cierta angularidad, como se observa en los ejemplares en general. El lóbulo lateral, bien profundo marcado, pero hay un cambio notorio en el dibujo de la silla, de la línea de sutura hacia la zona de la silla lateral. Esta característica de la línea de sutura fue observada en todos los estados ontogenéticos de Aturia,
y digamos, sería la única diferencia con los ejemplares del Mioceno. Para comprender qué ocurre dentro de los especímenes, se hizo un corte longitudinal a través de un espécimen de la formación Bocalebu y se reconoció el cuello septal, bastante amplio, que se encuentra overlap, sobrepuesto con el anillo conector, y ambos generan un largo de aproximadamente el doble de la cámara habitacional. El cuello septal está en contacto con la siguiente cámara por el anillo conector. Este ejemplar fue comparado con el hipotipo de Aturia peruviana de Venezuela, del material de Miller y Thompson, y básicamente presentan la misma morfología. En el mismo ejemplar se logró observar la concha embriónica. Está constituido por 3 cámaras, con una superficie de la concha bastante más rugosa, y a partir de la 4ª cámara ya comienza una superficie de concha un poco más lisa, que básicamente podría marcar el límite de la concha embriónica. Bueno, esto es bastante preliminar. De las mediciones de los aturias de la zona de América Central, de Chile y de la formación de la meseta en Antártida, se observa una cierta correlación de las mediciones en estado juvenil, y a partir de un ancho de espira de 30 milímetros se observa una mayor variación, que podría marcar, digamos, el inicio ontogenético del estado más adulto. También se observa una simetría positiva que podría indicar ciertos rasgos ontogenéticos en Aturia. Falta aquí todavía incluir colecciones de Perú, de donde viene Aturia peruviana principalmente, todavía no la hemos revisado, y algunos ejemplares de Argentina. Bueno, Ercoglosa fue encontrado en un rodado en la localidad de Algarrobo y en un depósito de ocurrencia en masa en la península de Arauco. Este depósito en masa está en la parte media de la formación Millongue. Presenta un porcentaje aproximadamente del 90% de Ercoglosa y un 10% de Aturia y de Simomia. Este nivel de ocurrencia en masa fue registrado en al menos 6 secciones en la península de Arauco, que marca, digamos, la transición entre un ambiente somero con influencia de oleaje hacia un ambiente un poco más profundo hasta llegar a zonas de marino profundo. Se reconoce en varias partes de la península de Arauco. Está asociado también a algunos niveles de cáncer araucano y de Pinna Benzeli. La morfología de la concha de Ercoglosa peruviana, caracterizada por una concha nucleocónica subglobular, subdiscoidal, con margen lateral relativamente plano, amplio y redondeado, y el margen ventral redondeado y en algunos especímenes mucho más redondeado, que podrían generar, posiblemente se deban a un dimorfismo sexual. Eso todavía no lo tenemos bien claro. La línea de sutura está caracterizada por una amplia silla ventral, continuada por una profunda lóbulo lateral, luego una silla hacia el umbilico y finaliza en el umbilico con un lóbulo pequeño. En la mayoría de los ejemplares se observa la cámara habitacional rellena con sedimento similar a la roca que contiene esto Ercoglosa, presenta un umbilico pequeño. Y bueno, quisiera dar algunos aspectos tafonómicos generales, preliminares también. Voy a tomar el caso de Ercoglosa. Este solamente aparece en una de estas capas de acumulación en la península de Arauco. No presenta bioturbación ni violación en la concha. La cámara de habitación está rellenada por el mismo sedimento de la roca que los contiene. Y esta ocurrencia de masa está directamente sobre unas limonitas todáceas que indican, digamos, un evento volcánico al momento de la sedimentación que probablemente gatilló este evento de mortandad en masa en los Ercoglosa. También podría estar asociado, digamos, a los depósitos de cáncer araucanus, que en un trabajo que se presentó en el último Congreso Internacional en Mendoza, indican que la actividad volcánica podría tener efectos importantes en el ventos, especialmente en los aparatos de respiración de los cangrejos, y posiblemente se pueda asociar también a
a contaminación del agua que podrían afectar a algunos elementos pelágicos, como los ercoglosas, ya que no se encuentran en ningún otro sector de la columna del Paleógeno. Sin embargo, también se hizo un análisis de foraminíferos en las secuencias turbidídicas que sobreyacen este nivel de ercoglosa y que infrayacen, lo cual permitió detectar la presencia del óptimo climático del Eoceno medio, el cual básicamente es un periodo corto dentro de toda la curva de enfriamiento del Eoceno, es un periodo corto de calentamiento de aproximadamente 800.000 años, que la temperatura aumentó aproximadamente 4 grados Celsius. Eso está, y el nivel de ercoglosa estaría dentro de este evento. Si eso es o no es, digamos, influencia para poder generar un evento de mortandad en ercoglosa y en los otros cefalópodos, es lo que hay que ver. Pero lo que pasa, se observa esta acumulación en masa en la misma edad en Perú y en la isla Seymour, en la formación de la meseta. Entonces, bueno, fueron encontrados 4 géneros: Eutrefósera, Simomia, Ercoglosa y Aturia. Simomia y Eutrefósera son los más pobremente preservados, los más raros. Aturia es el más frecuente, está presente en todos los afloramientos del Paleógeno. Fue encontrado tanto en ambientes de alta energía como en ambientes más tranquilos de offshore y de plataforma. Y bueno, Ercoglosa fue encontrado solamente en una capa métrica abundante, posiblemente representando un evento de mortandad en masa en ambientes marinos someros durante el Mioceno medio. La presencia de dignos fáciles grucianas asociado a este depósito sugiere que el ambiente fue un short phase medio. Acumulaciones similares de conchas de nautiloideos en Perú con el género Ercoglosa, en Patagonia con Ercoglosa, un poco más antiguo, y de la misma edad en Isla Seymour con Eutrefóseras. Los foraminíferos planctónicos sugieren, digamos, ciertas condiciones de calentamiento bien localizadas que podrían haber generado este evento de mortandad en masa, o bien el evento volcánico. Sobre este nivel de ercoglosas ya no se encontraron más nautiloideos hasta el Mioceno. Sin embargo, hay un gap sedimentario importante durante todo el Oligoceno que no está representado en Chile central, en el cual no tenemos idea qué es lo que pasa con los nautiloideos durante el Oligoceno. Sin embargo, ya en el Mioceno aparece solamente Aturia, con muy pocas variaciones morfológicas con respecto a las Aturias del Eoceno, solamente una pequeña variación en la línea de sutura. Ya todos los otros géneros no aparecen, pero no tenemos claro qué es lo que sucede durante el Oligoceno. Pero sobre este nivel de ocurrencia de masa, y sobre el nivel de calentamiento del óptimo climático, no hay más ejemplares de Ercoglosa, ni de Simomia, ni de Eutrefósera. Eso. Gracias. Muchas gracias, Pato. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Bueno, yo tengo una. No, más que nada sobre los especímenes de Tavera, que mencionaste que los holotipos no han sido encontrados en el museo. Hoy día me cae esa responsabilidad en mí, pero no pago los pecados. Pero sí te vi que tenías paratipos. Sí, o sea, en la publicación tiene todos los holotipos. Yo sé que ese material estuvo primero en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile algo hizo con el material, llegó a manos del museo. Ahí encontré algo, pero cuando el museo todavía no estaba ordenado, ahora sé que está ordenado. Y posiblemente, hace tiempo no voy, posiblemente encontraron más ejemplares de las bodegas que estaban ahí. No estoy seguro. Sería genial que estuviera. Pero Ercoglosa, no hay nada de Ercoglosa de Tavera en los depósitos del museo. Y de Aturia faltan los holotipos. Hay algunos paratipos, como tú dices, pero son los paratipos que eligió Tavera para especies nuevas en su trabajo son bastante incompletos. O sea, ahí tenemos trabajo que hacer. Sí. Sí, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos a Patricio Zambrano su presentación. A continuación tengo el agrado de presentar al doctor Francisco Amaro Murgues, quien nos dará su charla titulada Primer registro fósil de Arbacea gray, 1835. Arbacide equinoidea en Chile. Dejamos con ustedes a Amaro. Las luces, yo creo que... porque se ve poco con... Buenas tardes.
un poco las de esa. Muchas gracias. Bien, les voy a presentar ahora el primer registro. Bueno, veremos si en realidad quizá el primero, quizá Herbácea, lo veremos. Sí, bueno, trabajamos con Leonardo Pérez en esto y vamos a ver. Esto es un resultado del estudio geológico, línea de base paleontológica y zonación del Bien Nacional Protegido Cerro Ballena, comuna de Caldera. Esa fue una licitación que se hizo a finales de 2012 y que nosotros trabajamos en ella y tuvo varios resultados de índole geológica, geomorfológica. Hicimos una evaluación de componentes geopatrimoniales con Diego Partarriu, que estaba por acá, que había hecho su memoria en el tema de geopatrimonio. Bueno, fue un trabajo bien interesante y uno de los resultados paleontológicos es la aparición de estos arbáceos. Vamos a hablar de arbáceos, ¿ya? El registro fósil de quinodios regular en Chile es más bien escaso y bueno, aparece entre el Jurásico y cosas del Jurásico hasta el Plioceno. Entre ellos, uno de las especies Sidarite, género Phimosoma han sido descritos acá en Chile, para el Cretácico Phimosoma moyensis, para los molles, que lo vi por ahí en una presentación del UAI. Y se han registrado Tetrapithecus y Loxequinus también con citas en el Plioceno, por Larraín y Rivadeneira y Carmona. Bien, un poco la morfología de los equinodermos regulares. Tenemos la corona, esto es lo que llamamos el interambulacro, los ambulacros con los poros, las placas genitales, periprocto, etc. Una terminología propia del grupo. Bien, el ambiente, marino litoral, y nuestros materiales. Contamos con 4 coronas más o menos bastante bien preservadas, 2 espinas y varios fragmentos donde se aprecian con diferentes estados de preservación, algunos caracteres para poder describir este material. Bien, la proveniencia proviene de la unidad que se llama estratos de agua amarga, que fue definida por Nicolás Blanco y otros por allá en el Cernagiomín, trabajando mapeando las hojas del norte, y la atribuyeron al Plioceno. ¿Ya? Nosotros reconocimos una unidad acá que estaba sobre la formación Bahía Inglesa, la parte superior de Bahía Inglesa, y bajo los estratos de caldera. La geología fue hecha por nosotros. ¿Ya? Perdón. Aquí hay los afloramientos se ven únicamente en el corte de la ruta 5 Norte, ahí más o menos a la salida de Caldera, unos 5 kilómetros al norte de Caldera, o menos. Bien, acá están los estratos de agua amarga que tienen una disposición en ONLAP, ahí está indicando, arriba los estratos de Caldera, como dije, y está mi colega Carlos Márquez acá indicando una línea cómo se deposita en ONLAP en discordancia sobre la formación Bahía Inglesa. ¿Ya? Tenemos lo mismo en vista hacia el oeste, la otra era una vista hacia el este, ¿ya? De la unidad, lo que les decía. La estratigrafía, esto levantamos una columna estratigráfica, un perfil, digamos, acá se ven las unidades, las dos, en naranjo la formación Bahía Inglesa, aquí es donde aparecieron todas las ballenas en los horizontes aquí que se ven, fueron apareciendo las ballenas de las famosas, digamos. Nosotros levantamos esto y bueno, apareció un equinodermo que no se tenía noticia de los antecedentes ahí, así que fue la novedad. La tafonomía aparece en depósitos arrastrados, fragmentados, mezclados con bioclastos de cirripedios como Megabalonus Citacus y otros, sobre todo Megabalonus. Bueno, acá la fauna asociada con colepas nodosas, Corus dorialis, Cycloclamis cupianus, Vidali, eso y complejo. Aparecen de los dos o de uno, no sé si es un tema ahí sistemático que hacer. Bueno, acá se me quedó
Balanus levis, está aquí detrás del Concolepa nodosa en blanco y negro, que se coló por allá un fantasma. Coromitilus, Ophiomorpha nodosa y un dientecito, Serpulide y un dientecito de Isurus oxyrhinus que nos determinó Mario Suárez. Nuestro material, bueno, presenta, acá vemos las placas madrepóricas, los tubérculos, o sea, los mamelones acá, las placas interambulacrales, y vemos que tiene tuberculitos pequeños en los mamelones que llegan a la parte adoral. Eso, y tiene acá una tendencia a no tener espinas en la parte interambulacral, ¿ya? Eso es como la ausencia de espinas en esta zona me llevó a pensar en los herbáceos, ¿ya? Y bueno, otra vista del material, ahí se ve, digamos, la ausencia de mamelones, cómo se van distribuyendo hacia el borde, hacia el ambulacro, digamos. Otras herbáceas, digamos, actuales, las herbáceas actuales patulígeras, que tenemos acá la ausencia de tubérculo, que no para todas se cumple. Si tenemos herbácea líxula, que es del Mediterráneo, punctulata, otra punctulata incisa, vemos que también tiene esa tendencia a no tener espinas acá. Otra variedad de líxula, variedad africana, perdón, estelata, Dufresnei y esta se me fue. Y tenemos algunas herbáceas fósiles del Plioceno en Norteamérica, ¿ya? Ribuli, Guacamao, Sloani, Improcera, y tenemos otro herbáceo de las costas chilenas que es bastante cercano, sin embargo que aparece con los interambulacros con espinas más que en la herbácea, y tiene tuberculitos aquí, pequeños tuberculitos, por eso me hace dudar y lo dejamos como herbáceo. Este es un trabajo que está en proceso, estamos trabajando con un colega francés especialista en equinodermos que está describiendo en este momento el material a través de fotos, no tuvimos necesidad de enviarlo por la calidad de las fotos que fueron tomadas. Y bueno, otra comparación de espinas acá con otros equinodermos chilenos, y vemos que bueno, no tiene con Dufresnei tiene mayor relación ahí por la forma de acá de la costillita. Bien, la distribución de los herbáceas fósiles, tenemos desde el Cretácico, sí citan algunas cosas que probablemente son cuestionables. En Suiza, Mioceno en España, Oligoceno en Oregón, que también es una cosa rara, digamos, porque la mayoría de los datos del Plioceno vienen del lado atlántico, y tenemos ahora un hallazgo en el Plioceno de Caldera y que nos deja una pregunta abierta. Bueno, entonces, finalmente las conclusiones acá son que tenemos un incremento para el registro fósil del Plioceno marino que tiene implicancia en la comprensión de la historia evolutiva de los equinoideos herbáceos y en la valoración del patrimonio paleontológico de la comuna de Caldera. Y bueno, las perspectivas, como les decía, estamos en actual colaboración con Tomás Oced y en vías de preparar una publicación y definir bien el género de este herbáceo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Maru. Tenemos tiempo para preguntas. Perdón. Preguntas. Yo tengo dos. Ya, muy bien. No, hacíamos de comentario que al comienzo de la introducción decías de que el registro de equinodermo en Chile era escaso. Nombraste alrededor de 5 o 6 especies. Yo colocaría unas más, ahí Enrique me puede ayudar, las de Pampa Castillo en Aysén, que hace poco estuvo Thomas Baumiller de University of Michigan en el museo y vio ahí alrededor de 5 especies diferentes. O sea, yo creo que, pero el registro, lo publicado, yo creo que sí, es poco. Está publicado por Frasinetti y Kovacevic en el boletín del San-Geomín. Pampa Castillo. Pampa Castillo, ya, sí, perfecto. ahí hay varias especies. No lo revisamos. Y el de
Viro, La Raíz, 1985, Journal of Paleontology, Pigirus de Baños del Flaco. Así que se puede incrementar un poco. Por supuesto, muchas gracias. Y la otra, esta es una pregunta directa. Para mí, Caldera tiene mucha interrogante, formación Bahía Inglesa, Caldera, estratos, en términos ambientales. Y te pregunto a ti, la visión así general, yo sé que está en estudio, del ambiente donde lo encontraste estos equinodermos. Por una teoría, hay una teoría que se está comprobando en el hemisferio norte, que ahí estuvimos conversando con Thomas Baumiller, que están restringidos principalmente a aguas muy someras o aguas muy profundas. Entonces, por eso te estoy preguntando cómo anda por acá. Muy somera. Muy somera. La asociación con Ophiomorpha son... Por el que él está viendo estos aspectos, si en el hemisferio sur se está cumpliendo ese mismo patrón. Sí. Sí. Así que es bueno. O sea, eso, claro, por lo menos, pero eso tampoco no es un aporte novedoso, porque los equinodermos en general son de agua muy somera. Así que... O muy profunda, me decía. Sí, no bueno. Están en el medio. Entonces, eso es lo que está comprobando. Entonces, un aporte bueno también en ese sentido. Sí. Sí, excelente. Muy bien. Gracias. ¿Otra pregunta? Adelante. Quería saber solamente cuál cree usted que es como el estudio que se necesita ¿cuál cree que es el estudio que se necesita como con más urgencia ahora en este momento para Caldera? Es que a mí me interesa esa zona de ahí. Entonces Para saber. Caldera en general. Sí. Yo creo que se necesita una coordinación entre los actores, ponerse de acuerdo y definir los roles para poder establecer un plan de acción y de protección del patrimonio, porque en este momento en Caldera hay una... O sea, y no es en este momento, esto viene de hace más de 15 años que no hay manera de ponerse de acuerdo. Eso. Y sería básicamente eso, coordinar acciones, porque el tema ahí lo tiene la municipalidad y cambian el alcalde, cambia el equipo y pasa eso en realidad. ¿Alguna otra pregunta? Chirino. Una consulta sobre la fotografía donde aparecen estos espacios, ¿eran en sitio? Sí, la que están de fondo, esta. Ya, es que hay una condición. Normalmente uno encuentra en estos lugares muchos irregulares que viven en soft ground y estos deberían estar en hard ground. Por eso mi pregunta es si estaban in situ o habían sido transportados. Están transportados, Ya. o sea, un revoltijo ese. Ya, el Bueno, ahí hay revoltijo- unos que vienen, esta foto, que son tres Sí, apiladitos. que se ven ordenaditos. Ese me da la impresión que es un flujo así como Como hacían, paralelo. como hacían mención también a los cirripedios, yo pensé, a lo mejor encontró el hard ground que nunca encontramos. No. El hard ground no está ahí. Esto es un revoltijo, que hay muchos fragmentos de Megabalanus itaku, sobre todo Megabalanus itaku, y después más arriba tenemos una pila de exclusivamente serpúlidos, y que uno que otro herbáceo, otro pedio, u otro taxón, pero la mayoría son serpúlidos. Es que se veían tan ordenaditos en tu foto que uno pensaba, a lo mejor Claro, eran- no, ese fue una cosa, caso raro, pero la mayoría son, en realidad hay coronas más o menos enteras, pero hay 50% fragmentos y enteros. Eso. Martín. Gracias. Martín Chávez. ¿Te entendió? Solo un comentario. Yo he identificado unos niveles que están llenos de esterizo, este mismo en Punta Choro. Así que formación Coquimbo debería ser. Formación Coquimbo. Y bastante abundantes. Y acá en la Universidad Austral tenemos un par de muestras de ese ericito. Así que para que le eches un vistazo ahora entre medio. Pero muy bien, sí. Muy bien, esa es la idea de los congresos. Esa es la compartir idea información. de La definición la de interacción. simposio por los griegos. Justo, exactamente. Vale. Bueno, damos un aplauso a Maru. Muchas gracias por la presentación. A continuación dejamos al siguiente charlista, el doctor Sven Nikolaus Nielsen, quien nos presentará
Neogen Marine Molluscan Evolution in the Southeastern Pacific. Adelante, Sven. Muchas gracias. Ahí. Bueno, la charla la voy a dar en español. Y bueno, ¿por qué moluscos? Obviamente la mayoría sabe que es mi grupo favorito, el grupo donde me manejo mejor, pero los moluscos tienen diversas ventajas, digamos, tienen una muy alta diversidad taxonómica, tienen un buen potencial de preservación porque tienen conchas calcáreas, y además de una gran diversidad taxonómica, también presentan una gran diversidad ecológica, los que les hacen como un grupo bastante favorable para diversos trabajos ecológicos, sobre todo en relación a cambios o latitudinales o también temporales. Bien, hablando de moluscos, no me di el tiempo ahora para separar bien qué es paleógeno, qué es neógeno. En esa lista eso lo había juntado en algún momento. Por el momento tenemos alrededor de 550 nombres para moluscos del Cenozoico. Ya no todo del neógeno, también hay algunos, sobre todo el del Eoceno de Arauco, propuesto o nombrado por Filippi, pero la gran mayoría son especies del neógeno. Estos 550 nombres no necesariamente son especies porque este número no está limpiado por sinonimia y tampoco incluye especies actuales que varios de ellos, por supuesto, tienen un registro fósil. ¿Ya? Entonces, luego nosotros armamos una base de datos que por el momento de su publicación en el 2010 incluyó unos 580 especies de moluscos, de hecho de bivalvos y gastrópodos del neógeno, y este número incluye alrededor de 200 especies para los que no tenemos nombre y existe la gran posibilidad, o estoy casi seguro, que la gran mayoría de estos más de 200 especies son especies no descritas, es decir, hay que describirlo formalmente y darle un nombre porque no lo tienen. Es decir, cerca de un tercio de toda la fauna de moluscos del neógeno en este momento no aparece en la literatura, de la diversidad conocida, porque sí tenemos los materiales, o en colecciones de museo o en colecciones científicas de proyectos. Bueno, además de este gran número de bivalvos y gastrópodos, hay un cefalópodo, como mencionó Patricio Zambrano hace poco, una aturia que publicamos en el 2004, en el 2009, bueno. Hay 10 especies de escafópodos, más 2 no descritos, sumando a un número de 12. Hay presencia de quitones, también no sabemos cuántos porque se ha encontrado solamente muy pocas placas aisladas, no hay ningún quitón articulado, entonces hasta el momento no sabemos cuántas especies de quitones estamos viendo en los pocos materiales que tenemos. Bien, acerca de las localidades, acá pueden distinguir 2 colores. Color rojo, eso es lo que básicamente más o menos correlaciona con la formación Navidad. Ya habíamos escuchado un par de veces de esa formación. Y los puntos celestes representan más bien una edad así miopliocena, bastante insegura porque básicamente no existen dataciones. Además pueden distinguir en esa figura unas localidades con su rango, con su edad posible, digamos,
o probable, mejor dicho, más gris. Ya estos son absolutamente tentativos, las edades lo puse, digamos, como algo bien intuitivo, ya mirando la fauna, pensando dónde espero encontrar o qué espero de edades que me deben salir una vez que lo hacemos. Bueno, en ese momento vamos a enfocarnos primero al Mioceno temprano para la formación Navidad y sus formaciones equivalentes, y además otro tiempo que es más bien ese Pliopleistoceno. También vamos a hablar un poco de esto y muy brevemente algunas cosas entre medias. Bien, la formación Navidad, como ya hemos escuchado, bien famosa, es como la referencia para el neógeno marino de Chile, tiene una edad del Mioceno temprano. Además existen varias formaciones hacia el sur que tienen la misma edad, en Arauco, en Chiloé y en el archipiélago de los Chonos. Como pueden ver acá, estas 4 áreas representadas por foto. Pueden ver que básicamente estamos trabajando en la zona costera, en acantilados costeros, en la plataforma intermareal, porque ahí se encuentran los fósiles bien preservados y son realmente espectacular de preservación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Más adentro más fuera de la costa, en el continente ya normalmente no encontramos muchos fósiles de buena preservación. Generalmente cerca de la superficie están lavados, es decir, diluidos por la lluvia. Entonces lo mejor para ese tipo de trabajo es trabajar justamente en la costa, porque ahí los afloramientos están fresquitos generalmente y se encuentran fósiles de muy buena preservación. Hay otra localidad más que no voy a incluir porque no hay macrofósiles de ahí. Eso viene de Mejillones. Está descrita la estratigrafía de la formación Herradura. No es la portada. Caleta de Herradura, eso. Esa es también más o menos de esa edad, pero es una roca bastante dura y y todo el resto de la gente que trabajó ahí no hemos encontrado macrofósiles de buena preservación. Hay restos básicamente de cirripedios, sí. Bien, la estratigrafía, por supuesto no estoy muy de acuerdo con las edades más jóvenes ahora de lo que es Mioceno inferior. El último trabajo que yo considero como autoridad en ese tema, acá podemos ver las edades que entregan los foraminíferos planctónicos. Acá todos concuerdan bastante bien con una edad Mioceno temprano, así que ya nos alejamos de las edades más nuevos que eran dados de la presencia de ciertos foraminíferos que sí indican una edad bastante más joven. En su tiempo, en el 2007, publicamos una edad cerca del límite Mioplioceno, pero basado en ciertos foraminíferos que por el momento no podemos distinguir de otros que aparentemente existen en el Mioceno inferior. De hecho, todas las autoridades de foraminíferos estaban de acuerdo con esas edades bastante más jóvenes. Ahora sabemos que estos mismos foraminíferos que a nosotros causaron mucho problema existen también en Nueva Zelanda, en algunas secciones bastante bien datadas. Entonces eso nos sacó un poco de la duda. El último foraminífero que nos causó problemas fue Orbolina universa, que es un foraminífero bastante fácil de reconocer, es básicamente una pelotita. ¿Ya? Ese no sabíamos qué vamos a hacer con este porque aparece bastante más tarde, hasta que mi colega Ken Finger se cansó un poco de esta especie y tomó un par de ejemplares y lo metió a
ácido clorhídrico y efectivamente no se disolvieron, no son foraminíferos, sino son radiolarios y son exactamente igual a esa especie de foraminífero. Así que eso tampoco ya es problema. No los tiró para deshacerse del problema. Bien, así que hablando de la formación Navidad propia, tal como la hemos definido en el 2006 en un trabajo de Encinas y otros, ya no aceptamos miembros, sino les merece subirlo a rango de formación. La formación Navidad propia que aflora en la costa tiene una alta diversidad de diferentes moluscos. Acá los 5 grupos grandes, los 5 subclases de gastrópodos, los grandes subclases de gastrópodos están presentes en Navidad. Eso es solamente una parte chica de un par de trabajos que hemos realizado. La preservación, como les dije, es bastante buena. Acá tienen la aturia, esa viene de Chiloé. Hay exactamente un solo ejemplar de Navidad y hay un par más de otras de Arauco, por ejemplo. Y como se puede ver acá, la preservación de nácar es como igual a un nautiloideo actual. Ya no podemos ver, en estos ejemplares no vemos ninguna traza de diagénesis. Así que están súper buenos para hacer, por ejemplo, estudios isotópicos, estudios geoquímicos, porque ahí tenemos la concha original sin diagénesis, entonces se puede confiar en los resultados. Lo que no hago siempre con trabajos de colegas que no demuestran que sus muestras realmente son buenos y aptos para ese tipo de estudio. Bien, el clima para los que se manejan un poco en moluscos, porque están viajando un par de veces, recolectando en las playas por el mundo, van a reconocer esto en una fauna de aguas bastante cálidas, subtropicales, digamos, para no decir tropical. Quedámonos un poco conservador en decir de que representan aguas subtropicales. Ya hay xenófora, hay strombos, etcétera, etcétera. Hay varios grupos que son típicos de aguas por lo menos subtropicales, sino tropicales. Bien, las temperaturas, comparando un poco con el registro actual de aguas más frías en el mundo de estos géneros, no a nivel de especie, porque son todas especies extintas, pero a nivel de género, mirando ¿cuál es el punto más templado donde viven estos géneros en la actualidad? Saqué un poco el cálculo y llego a unas temperaturas 5 o 6 grados más cálidos que hoy en día, que nos sorprende para el Mioceno temprano, que en general estaba bastante más cálido que hoy en día, y que tampoco sorprende la cantidad de representantes de estos grupos, de estos indicadores de aguas cálidas, se reduce hacia el sur. Eso es absolutamente lo que uno espera, pero aún así es siempre bueno verlo. Bien, como les mencioné, hay algunas pocas faunas que se considera como el Plioceno clásico en Chile, que básicamente la formación Coquimbo. Esto no representa, o solamente parcialmente representa la formación Coquimbo, sobre todo acá los diferentes especies de coros. Esto es una fauna que publiqué el año pasado de mejillones, que es un Plioceno bastante diferente a lo que conocemos. Tiene una edad cerca de 3.4 millones de años, es decir, un Plioceno relativamente antiguo para lo que antiguamente se consideraba Plioceno. Ahora ya sería un Plioceno más bien superior. Y la fauna, sorprendentemente, a los 3.4 millones de años ya en su gran mayoría representa especies actuales. Ya casi no tenemos especies extintos. Lo que también vemos en otras localidades un poco más jóvenes o, digamos, localidades que hemos tirado así como Mioplioceno, ¿ya? Que también incluye la formación Coquimbo, pero más bien como casualidad, porque tratamos de
tener registros lo más cercano posible del Mioceno temprano para comparar la fauna, para ver el recambio, etc. Pero cerca de la formación Navidad no hay una formación que cumple esos requisitos. Sí está la formación La Cueva, pero tiene una fauna relativamente propio, por decirlo así, bien parcial. Entonces, tomábamos lo más cercano posible que estaba bien trabajado. Entonces sacamos los datos de Herm de 1969 como un representante de, ojalá, una edad más o menos cercana para la región más norteña de nuestro estudio. Y acá también se puede apreciar que, tal como para el Mioceno temprano, estamos trabajando más bien en la costa por las mismas razones. Entonces, acá, para recordar un poco, una representación de algunos elementos típicos de la formación Navidad y al lado un Pleistoceno temprano que por mucho tiempo se pensaba que era Plioceno de la formación Tubul de Arauco, efectivamente un Pleistoceno, lo hemos datado con estratigrafía isotópica con estroncio, nos dio 1.2 millones de años, claramente un Pleistoceno temprano, con dos excepciones solamente especies actuales ya. Una excepción es este natícido y la otra excepción es la sacia, que son especies que a mí no me sorprende si el día de mañana se encuentra vivo en algún terreno de un crucero, encontrándolo tal vez en aguas un poco más profundas que son bastante poco conocidos acá en Chile. Bien, lo que hicimos además después de revisar estas colecciones y la literatura que tuvimos era ver cómo se comporta la diversidad a lo largo de este área de estudio para ver un poco el tema de un gradiente de diversidad latitudinal. Esto, el gradiente para la fauna actual, para el Pacífico actualmente en la fauna de moluscos y que se puede apreciar como el rasgo global normal que cerca del Ecuador está un poco tirado hacia el hemisferio norte, pero generalmente tenemos esa distribución más o menos normal con el máximo de diversidad en los trópicos y bajando hacia las latitudes más altas. Lo que sorprende en Chile, y es un caso casi único en el mundo, es un casi excepcional y un caso clásico también, es que en el sur de Chile de nuevo aumenta la diversidad taxonómica, que es una cosa bastante rara. Entonces se presentó dos hipótesis para la presencia de este aumento de diversidad, que era acumulación por el tiempo geológico de este Eoceno, que no nos gustó mucho, pero es como difícil decir no te creo porque no me gusta. Y lo otro era que en el área justamente se juntan tres zonas grandes faunísticas, que la fauna peruviana chilena, la fauna magallánica y tal vez influye también la fauna antártica. Entonces dijimos, bueno, vamos a echar un vistazo. En el registro fósil, acá la curva para el Mioceno temprano, formación Navidad y aliados. Del norte al sur podemos ver que el gradiente baja, como se puede esperar para un caso normal. Acá es la región de muestreo que en realidad deberíamos ver el cambio en la localidad más al sur, no podemos ver nada. Lo mismo aplica para el Pliopleistoceno. Hay un problemita acá, pero eso está dado que ahí en la formación Tubul tenemos un solo punto de muestreo que es bastante diferente al resto de los áreas donde tenemos como 7 o 8 puntos de muestreo y por lo tanto se aumenta también la fauna, es un artefacto de muestreo.
Y solamente para mostrar datos bastante preliminares para el Plioceno clásico, digamos, lo que se considera el Plioceno clásico chileno, estamos trabajando todavía con diversidades bastante bajas, ahí claramente falta más estudio. El problema del Plioceno clásico, de la formación Coquimbo, etcétera, y eso aplica también para Bahía Inglesa, que sería Mioceno superior, Plioceno inferior, que generalmente se encuentra solamente conchas calcíticas, originalmente calcíticas, y toda la parte faunística que tiene solamente concha de aragonita ya no está presente, y eso es la mayor parte de la fauna. Entonces está bastante poco completo ese registro que se conoce. Además, hemos calculado estadísticamente lo que se debería encontrar basado en el muestreo, y lo que se puede ver acá, en algún momento podemos ir tantas veces más al terreno, a muestrear más, y cuando estamos acercándonos a la diversidad real en el sitio, esa curva debe llegar a una horizontal, ¿ya? Porque no importa cuántas veces nos vamos a terreno, no vamos a encontrar más porque simplemente no hay más en el lugar. Como se puede ver en estas curvas, esto es el Mioceno temprano, la formación Navidad, bastante mejor conocido que los demás faunas de la misma edad, pero aún así se considera eso, los moluscos de la formación Navidad, como bastante conocido. Podemos ver en esa curva, estamos lejos de llegar a una horizontal. Es decir, hay mucho más de diversidad por descubrir. Algo parecido, pero no tan grave, digamos, o no tan marcado, se aplica para el Pliopleistoceno. Conocemos mejor la diversidad que existe en los áreas, ¿ya? Aunque la diversidad total está bastante más baja, estamos más cerca a saber realmente lo que existía en el lugar. Falta mucho por hacer acá. Como les dije, eso ya incluye unas 200 especies no descritas, ¿ya? O sea, no son datos de literatura, sino son los datos de colecciones. Ni incluyendo los 200 especies no descritas, estamos cerca de conocer la diversidad. Y de hecho, trabajando con moluscos, lo que se comentó ayer, que en el caso de ballenas, muchas veces la gente mira a ballena. Es peor en este caso porque la gente viene y dice, conchita, ¿ya? Sin ni diferenciar si es un bivalvo, un gastrópodo o lo que sea. Ya muchas veces es peor todavía, es como, invertebrados. ¿Ya? Entonces, eso explica un poco esta situación, y eso se refleja tal vez de una manera bastante más grave, porque ahí tenemos buenos datos ya, o tenemos datos con que podemos actuar. En casos como el que presentó Amaro recién, en equinodermos, cangrejos está un poco mejor en los últimos años, pero en braquiópodos, en corales, en peces, en casi todos los grupos, incluyendo invertebrados, incluyendo vertebrados no tan llamativos, digamos, o con restos no tan grandes, estamos casi trabajando con nada de literatura y con nada de expertos en el país o incluso en varios casos en países vecinos. Así que ahí queda muchísimo por hacer para que tienen una idea de la belleza que está escondido en lo que no está publicado. Estos son algunos de los gastrópodos que no están descritos. Todos ellos requieren un nombre, ¿ya? No recibo sugerencias, pero sí recibo ofertas concretas de gente que quiere trabajar en el área. Gracias. Bueno, tratar de explicar más de 10 años de investigación en 20 minutos no es fácil. Tenemos tiempo para una pregunta cortita, por favor. Profesora Silvia. La formación Tubul me interesa. Es entonces Pleistoceno, porque a la fecha hablamos del Pliopleistoceno o del Plioceno solamente.
Entonces, ustedes llegan a concluir que es Pleistoceno. Pleistoceno inferior, sí. Ya, y es más o menos costero, han encontrado restos vegetales, porque nosotros con el profesor Viro hemos encontrado con hojas de Notofagus, entre otros. ¿Ustedes no han encontrado vegetales junto con las conchitas, como dices tú? No, por lo menos no hemos encontrado. Sí. Pero como digo, tenemos un solo punto de muestreo que es la punta... ¿La va bien? ¿No? ¿Qué? No. Antes de llegar a Tubul, del desvío del camino, que ahora ya queda... Sí. Sí, es el único punto con buena macrofauna que tenemos. Ya. Entonces, para saber que ahora que es enseñar qué es Pleistoceno. Sí, correcto. Gracias. Eso no necesariamente se aplica para toda la formación, pero según la literatura, queda como cerca del techo de la formación. Techo, ya. Sí, entonces puede ser que... Pliopleistoceno. El Pleistoceno en la parte superior. La base Sí, no la conocemos bien. Ok. Ok, muchas gracias, Ben. A continuación, la siguiente charla. Sí, un aviso. Atención. Hola. Para las personas que van a participar mañana en la excursión, les quiero contar que el encargado de la colección de Monteverde se paleteó en quedarse hasta la hora que se va a quedar. Entonces, es muy importante que la visita a la colección empiece puntualmente a las 6 de la tarde. Como son 13 o 14 las personas que van a ir, sería estupendo que a las 6 de la tarde unas 6 o 7 personas estuvieran allá en las dependencias del laboratorio de conservación del museo. No sé si están acá las personas que van a asistir o algunos de ellos. Tienen que caminar saliendo del campus, atravesar el semáforo en línea recta y avanzar 100 metros más, y ese es el campus de los museos de la universidad. ¿Ya? Al lado donde fue el cóctel, al lado, ya ahí está el laboratorio de conservación. ¿Ya? Entonces, por favor, que 6 o 7 estén ahí puntualmente a las 6, los otros pueden partir un poco después y llegar alrededor de las 6:20 o 6:25. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, después del aviso, a continuación, Leandro Pérez, que nos presentará la charla titulada Southernmost Record of the Bryozoan Hippoporidra from the San Julián Formation, Late Oligocene, of Santa Cruz Province, Argentina, and its significance. Muchas gracias. ¿Cómo es? Bueno, buenas tardes a todos. Me tomé el atrevimiento de hacer la presentación en inglés para alguien que se le dificulte, alguna persona de habla inglesa que se dificulte seguirme. Así que no sé si hay muchos, pero bueno. Voy a comentarles un poco la situación de los briozoos. Esto es medio una excusa para contarles cuál es la situación actual en Argentina del estudio de los briozoos. Este trabajo se enmarca dentro de lo que es el inicio de una línea de investigación sobre los briozoos cenozoicos de la Argentina, de lo cual se sabe bastante poco. Han sido muy pocos los trabajos hasta el momento que se han publicado y han abordado esta temática, y bueno, lo que es dentro del marco de mi beca postdoctoral, nos hemos planteado la posibilidad de retomar esa investigación y tratar de comprender un poco la taxonomía alfa y lo que son las relaciones de los briozoos cenozoicos con el resto de Sudamérica, y sobre todo con lo que es la península antártica y la zona australásica, donde históricamente se han discutido la posibilidad de una afinidad y una relación paleobiogeográfica común, ¿no? Entonces, bueno, en este momento lo que les voy a mostrar es el hallazgo de una colonia de briozoos muy extraña, media aberrante, que quizá alguno haya visto en el campo y la haya pasado de largo, pero que si la vuelven a ver o la encuentran acá en Chile, estén atentos porque son bastante interesantes. Ese es el género Hippoporidra, como dice aquí.
Bueno, la formación San Julián, en la cual se ha encontrado este material, que les voy a mostrar a continuación, se ubica en el extremo sur de la República Argentina, muy cerquita de lo que es la capital de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos, y queda cerca de la ciudad homónima, la ciudad de San Julián. En esta localidad en particular, que se llama Conito Colmena, esto es el Bajo de San Julián. El Conito Colmena queda geográficamente dentro de lo que es el Bajo de San Julián, que es el único lugar de Argentina que está por debajo del nivel del mar. Se llama Bajo de San Julián, está más o menos entre 50 y 70 metros por debajo del nivel del mar. Es una zona muy extraña, tiene un paisaje muy extraño, pero muy curioso al mismo tiempo porque hay unas exposiciones, como se ven aquí, unas exposiciones de edad oligocena muy interesantes, plagadas de fósiles, sobre todo equinodermos y briozoos. Hay una fauna, una asociación muy rica de invertebrados. Y bueno, en esa localidad se han hallado estas estructuras, estos conos. Estos conos que son, obviamente, gastrópodos, como se pueden apreciar, son gastrópodos de espira más larga, parecen tróquidos. Y si alcanzan a ver, están cubiertos por pequeñas proyecciones, se llaman mamelones, o en este caso se llaman montículos, digamos, dentro de lo que es la anatomía de los briozoos. Estos montículos, como pueden verse, están cubriendo todo lo que es la estructura de este gastrópodo. Acá hay un corte sagital del mismo y también se alcanza a ver cómo está relleno internamente de sedimento y que tiene no se alcanza a ver lo que es la conchilla original del gastrópodo. Ahora les voy a mostrar por qué. En realidad lo que están viendo aquí no es el gastrópodo como tal, sino es la colonia. Los trabajos de Argentina, como dijo Sven hace un instante respecto a los fósiles de invertebrados, en la Argentina tenemos la misma problemática que del lado del Pacífico. Hay muchos grupos de invertebrados, en este caso un filum completo, que para el Cenozoico lo único que hay publicado es esto. Imagínense las cantidades de formaciones que hay en Argentina desde el Paleoceno hasta lo que es el Pleistoceno, y lo único que se ha publicado en la temática de briozoos son unos 4 o 5 trabajos hasta el año 10 de Ortmann y Canú, famosos. Canú, un especialista en briozoos, que hizo la sistemática de los briozoos de la parte de la costa de la zona de Península de Valdés. Palaroni, que es una italiana igual que Conti, que publicaron trabajos sobre fósiles que han recuperado en la formación Puerto Madryn, cerca de Península de Valdés, y en esta formación San Julián, de la cual proviene el material que les voy a mostrar. El doctor Frengueli, el doctor Leanza, el doctor Muravchik y Silvio Casadío, el doctor Casadío en colaboración. Estos son todos los trabajos que hay a disposición en Argentina para poder comparar la fauna de briozoos. Así que, como verán, no es nada sencillo, está todo por hacerse y, bueno, es un desafío, ¿no? Un desafío que hay que tomar, porque hay mucho material para trabajar. Bueno, en el año 20, con material que le ha mandado el profesor Rovereto en una de las expediciones al Museo de Génova, en Italia, todo ese material ha sido publicado por italianos en revistas justamente de la Universidad de Génova. En una de esas revistas sale publicado la Celépora patagónica. Este material es el que le acabo de mostrar y posteriormente, siendo estudiante el doctor Leanza, en la revista del Centro de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires vuelve a hacer un trabajo más que nada referido a lo que es la paleoecología y la relación entre los briozoos y los gastrópodos, asignando el nombre de Celépora parasítica, que es de Munchkinson, a este material que originalmente había enviado Rovereto. Esto que ven aquí es
lo que les acabo de mostrar en los conos de esos gastrópodos. Originalmente el gastrópodo, obviamente cuando el gastrópodo está vivo, puede ocurrir que una ancéstrula, una larva, se fije sobre el ápice de la conchilla de un gastrópodo y empieza a crecer cubriendo la superficie y acompañando lo que es el crecimiento de la espira del gastrópodo. Una vez que mueren los gastrópodos, algunos, son utilizados por pagúridos, por cangrejos ermitaños, como se conocen, como casa, como lugar habitacional. Pero aquí que a veces cuando son botadas esas conchillas muy, muy juveniles, o cuando están en superficie, en el fondo, estos pagúridos las van arrastrando sobre la superficie y los briozoos, que las pequeñas colonias incrustantes de briozoos que están viviendo sobre la superficie de esa conchilla, pueden desarrollarse tranquilamente, digamos, pueden desarrollar la parte fisiológica de manera natural. El tema es que cuando los cangrejos ermitaños van descartando la conchilla, hay dos posibilidades. Esa conchilla se cubre de sedimento y pasa a lo que es, digamos, quedan cubiertas por sedimento y pasan a lo que es el sistema sedimentario. Por lo tanto, la colonia de briozoos que pudo haber colonizado ese gastrópodo muere, porque no queda otra. Y la otra posibilidad es que esa conchilla vuelva a ser reutilizada por otro gastrópodo y siga manteniéndose en superficie, en el fondo oceánico, como casita, entre comillas, de estos organismos. De esa forma, la colonia de briozoos sigue desarrollando y sigue formando esos conos que les mostré al principio. ¿De qué manera? Bueno, a medida que los pagúridos son más grandes, la colonia de briozoos va acompañando el crecimiento y siempre va a estar creciendo hasta el borde de la abertura. Esa es un poco la idea. Por lo tanto, lo que uno ve en esos conos no son las conchillas de los gastrópodos, sino que es una estructura cónica formada por la misma colonia de briozoos que tiene de alguna manera cierta memoria morfológica y utiliza el mismo sistema de espiral con el que crece el gastrópodo para seguir formando su colonia, ¿no? Por eso se llaman benthic island, que es el término técnico para denominar a todas las superficies esas donde las larvas de las ancéstrulas se pueden fijar. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un gastrópodo, obviamente que ya murió, unas colonias de briozoos arriba colonizándola, con otros acá puede haber hidrozoarios, y los pagúridos que la mantienen en superficie. Fíjense ahí. Si alcanzan a ver, esto es un detalle de esta parte de uno de los conos cortados sagitalmente. Parece una esponja, esas de lavar los platos, porque en realidad lo que uno ve acá es la colonia. En ningún lugar de estos se encuentra la conchilla original. El único lugar donde podría estar la conchilla original del gastrópodo es aquí arriba. Y en este caso no está. Hay algunos cortes en el cual la conchilla se preserva aquí y todo lo demás es una pseudo conchilla originada por la colonia memoriosa de briozoos. Entonces, bueno, lo que ven aquí es un ejemplo similar a este que está cortado acá. Y fíjense aquí abajo. Acá un briozoo que se mareó y no sabía cómo seguir la forma de la conchilla. Empezó bien, lo más bien, y de pronto se le disparó la forma lateral y se le hizo como una especie de... bueno, se desquició básicamente. Aquí no pudo respetar la morfología espiral de la conchilla. Sin embargo, este briozoo que está aquí y es la misma especie. Fíjense acá el detalle, cómo se ven los montículos. Estos montículos son unas estructuras que generan los autozoides, que parecen, yo cuando lo tengo que explicar, es como si fuesen los tapones de un botín de fútbol, ¿no? Esos montículos son los que rozan con la superficie del sustrato. Y de alguna manera lo que permite eso es
que la zona que está entre montículos pueda estar protegida del roce, porque ahí en realidad están las ovicelas y los interzoides avicularia, que son estructuras muy delicadas de estas colonias. Pero bueno, aquí se puede apreciar muy bien cómo está todo esponjado esto. Obviamente está relleno de sedimento porque son fósiles, pero estimo yo que en las formas actuales esto debe ser muy livianito, ¿sí? Debería ser una especie de esponja. Bueno, viendo la sistemática, y ahora vamos a ver en detalle bajo microscopio electrónico cómo se ve esta colonia, es probable que en esta zona de aquí, en este material no se ve, pero en esta zona de aquí, cerca de la apertura, tenga una zona de pulimento que es lo que se llama pagurización. La pagurización es el roce que genera el cangrejo ermitaño a medida que se va trasladando sobre la superficie, y lo que es la conchilla del gastrópodo, en este caso de la colonia con forma de gastrópodo, queda como limada y gastada. Eso da la idea de que ese material estuvo siempre en superficie moviéndose. Bueno, la sistemática paleontológica de este material concretamente no pertenece al género Celépora, sino que pertenece al género Hipoporidra. Por lo tanto, la combinación sería Hipoporidra patagónica, Census Palaronia 1920. Bueno, la diagnosis para poder identificar este género son colonias robustas multilaminares, con la forma de superficie externa con forma de gastrópodos. Los autozoides están puestos de manera caótica sobre la superficie. El orificio es semicircular cuando vean ahora los autozoides. Tienen un par de cóndilos muy pequeños en la zona de la apertura. Los montículos, que son estas estructuras que vieron aquí. La parte peristomial de los avicularia son pequeñas y ovaladas. Y después existen los interzoides de la avicularia, que son los que los distinguen, que se utilizan como carácter para distinguir las distintas especies dentro del género Hipoporidra. El género Hipoporidra se suponía que tenía una distribución panatlántica, pero faltaba lo que era el hemisferio sur de América, ¿no? Todo lo que era América del Sur no se conocía ninguna especie de Hipoporidra, pero ya Taylor había intuido que tenía que estar en algún lado y no se había equivocado, evidentemente. Ahí se ven un detalle de los montículos. Estos son varios montículos autozoides corticales que forman esta estructura de montículos, que son zoides que se modifican para formar esa estructura. Ahí se ve un montículo, esta es una apertura con los dos cóndilos, uno ahí, otro ahí, y después tiene unos avicularias hiperestomiales pegados a lo que es la apertura, y este es el interzoide avicularia o avicularia interzoidal, que con su barra pivote en el medio, que es donde articulan las mandibulitas de los avicularios. Ahí tienen un detalle bajo lupa del interzoide avicularia con la barra y un esquema de cómo debería ser idealizado, ¿no? Bueno, esto es como se ve sobre la superficie. Hay una avicularia, tiene un tamaño mucho mayor que los zooides comunes, y estos son los montículos, y entre medio de los montículos, como le decía, del botín de fútbol, se puede ver cómo están protegidos los interzoides avicularia, y en este caso no encontramos, pero seguramente en esta zona, ya se conoce, están las ovicelas, que son las estructuras donde se guardan las larvas. Bueno, y esta es la comparación, digamos, Hipoporidra patagónica, que es esta especie originalmente asignada a Celaria, ahora sabemos que es del género Hipoporidra, y estas son las especies existentes del género Hipoporidra. Por un lado Portelli, con esta morfología del interzoide avicularia, Picardi con una interzoide avicularia grande y uno hiperestomial más pequeño, Hipoporidra edax con esta morfología, Senegambiensis, que es de la costa del lado de oeste de África, y Lusitana. Y esta es la forma ahora de Sudamérica. Por lo tanto, Hipoporidra patagónica tiene una nueva combinación, pasó de Celépora patagónica a Hipoporidra patagónica, conservamos los autores, y modificamos la fecha eso no lo dije, modificamos la fecha de publicación porque originalmente fue publicado en la tapa para 1918
y hoy en día pudimos ver en detalle la publicación y en realidad fue impresa en 1920, por lo tanto cambiamos la fecha de publicación a 1920, la corregimos. Es una especie que se distingue a partir de las Interzoides avicularia de manera concreta. Evidentemente, ese carácter sirve perfectamente para diferenciar las especies. Y por último, Hipoporidra patagónica confirma la presencia del género en la parte sur de Sudamérica, dando la evidencia que Paul Taylor había dicho acerca de la distribución panatlántica del género. Así que quiero agradecer a Paul Taylor que nos colaboró con algunos datos bibliográficos, al doctor Marcelo Sánchez Villagra, que nos ayudó con la bibliografía de Génova, que era muy difícil de conseguir, y bueno, al CONICET y a unos proyectos de investigación con los cuales podemos trabajar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Increíble el mundo de los briozoas. Todavía no entregan muchas sorpresas. Tenemos tiempo para 2 preguntas cortitas. Sí. Enrique. Sí, debe ser más o menos obvio por lo que has presentado, pero solo San Julián, Monte León, nada. No apareció nada todavía en Monte León. Tenemos programada una campaña quizás para fin de año y yo voy a ir con el ojo pegado para ver, porque esto es oligoceno superior, Monte León es mioceno inferior, pero debería estar. Este género llega hasta la actualidad. De hecho, hay especies actuales. La última especie fue publicada por Taylor para Miami, pero era para el Eoceno, unas calizas eocenas. Pero en la actualidad existe. O sea que el registro, lo más antiguo es lo de Paul Taylor, pero tendría que estar en algún momento. Lo que pasa es que, claro, la ecología de los pagúridos y de estos organismos depende también un poco de las temperaturas del agua y de condiciones más paleoecológicas generales. En esa época era mucho más cálido la asociación. Quizá hoy en día hace un frío tremendo en esa zona, así que probablemente no haya. ¿Y Roca y Turbio? No vimos. No vimos. Yo ahora lo que tengo ganas es de rastrear todo lo que son las unidades cenozoicas. Por eso les digo que acá en Chile probablemente aparezcan. Y hay veces que ven los conos y como se ven feos, no se ven como un gastrópodo lindo, en realidad no es un gastrópodo, es una colonia con forma de gastrópodo. Que estén atentos para ver si los encuentran. Gracias. Bueno, en virtud del tiempo, en virtud... Ya cortito. Simplemente que el género está siempre asociado a los gastrópodos. O sea, porque en tu exposición siempre mostraste colonias que estaban... Sí, el género Hipoporidra forma estas estructuras, nada más. Con estructuras, con gastrópodos trocoidales. Sí, asociadas a pagúridos, sí. Ok, muchas gracias, Leandro. Y invito a todos los asistentes, un aplauso para Leandro y los invito al café. Gracias. Nos vemos en 25 minutos.